El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Biela y Camila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz, esta vez para hablar de los dilemas que enfrenta el Ecuador, que son enormes y son preocupantes. Desde la consulta, si la ponemos antes de las elecciones, después de las elecciones, si incluye reformas fundamentales y las reformas van a pasar en la Asamblea, hasta la situación de inseguridad que vive Guayaquil, por la cual no hay ningún atino ni mejora. La Asamblea, si puede todavía caber o no la muerte cruzada. El Ejecutivo con un entorno cada vez más sospechoso de corrupción. Las próximas elecciones seccionales. Quito con una dispersión enorme en candidatos democráticos que puede hacer que se repita el populismo o el correísmo allá. Y la enumeración sería inagotable. Y frente a eso, gente, ciudadanos, activistas que opinan y se activan en redes sociales. Y de allí nadie pasa. Para mí, en esta coyuntura, nadie mejor que Ramón Sonnenholzner, radiodifusor, promotor cultural. Él se define como comerciante. Yo soy un vendedor de máquinas, ¿ya? Montubio, escritor, poeta, demócrata. Para poner un poco de luz en esta oscuridad. Empecemos con una breve definición, Ramón. Bienvenido, de cómo ve este túnel y la luz que ciertamente hay al final. Quizás hay demasiado, lo contrario, y gracias por la invitación, querido Carlos. Quizás es todo lo contrario, metafóricamente. Hay demasiada luz y no se percibe la oscuridad. Y por ende, tanto iluminado que nos habla todo el día pone en peligro lo real. Las circunstancias reales de un desmadre ético jamás visto en la historia del Ecuador. Ya ven ese extraordinario comienzo. En eso indagaremos más enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Ambienza, gestor inmobiliario. Chifletón, Telconet Latam, Diario Expreso, Riona, proyecto inmobiliario. Bienvenidos a esta entrevista Veraz con Ramón Sonnenholzner, que se emite en exclusiva para medios digitales por La Posta, en Facebook y YouTube. Estamos también en televisión convencional a través de Extreme TV Cable, Canal 15, y si quieren alta definición 709, de Vito TVO. Emitimos en DirecTV por Canal 194 a través de Manavisión. Canal 9 es señal abierta solo en Manaví. Entre las dos cableras, cerca de 900,000 suscriptores en el país. En radio, cobertura nacional, después del fútbol usualmente. Caravana 750 AM y D-Blue 88.9 FM. En la parte central de la sierra, Tungurahua y Cotopaxi, extrema. 92.5 FM, extrema. De paso, Ramón Sonnenholzner también es radiodifusor, está frente a RTP, que es 96.5 FM en Guayaquil, en donde con frecuencia, a partir de las 7 de la mañana, le pone luz al túnel. Aunque él dijo que más bien hay demasiada claridad
y que lo que evidencia es un desmadre ético en este país. ¿En dónde se ve? ¿Cómo se nota? Y sobre todo, ¿cuál es la novedad? Básicamente, más que una novedad, una repetición. Todo el tiempo se está planteando la reforma de la reforma. Todo el tiempo estamos echándole la culpa a la partera, en lugar de hacer una introspección de qué sociedad hemos construido. En nuestra generación sería, si hay una gran reforma o una nueva constituyente, sería la quinta, la sexta, la séptima enmienda o la enésima constitución. ¿Hemos cambiado el Ecuador? Es la gran pregunta. Sí. ¿En qué? Sí. Este país votó por un banquero, cosa que nunca iba a pasar, Ramón, porque hay un cambio en la actitud de la gente y prefirió a un demócrata a un populista. Algunos dijeron en su momento, con las viejas mañas del Ecuador, que no había ganado el banquero, sino que había ganado un indígena. Recuerde eso. No se olvide de ese tema. De acuerdo. Ergo, tampoco ha desaparecido la trampa como un esquema de desarrollo del Ecuador. ¿Y dónde lo vivencié la primera vez en mi vida? Cuando pasé de oyente por la Universidad Católica de Guayaquil. No en Lovaina, no fuera de este país. Los compañeros se acusaban entre sí siempre de fraude electoral. Es decir, nunca ha habido un mínimo de ética social, lo que definía algún filósofo, mínima moralia. Eso no lo hemos establecido. ¿Dónde está desarrollado este tema? Hoy día estamos desapagados y una de las preguntas que usted quiere tratar es la seguridad. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Son más efectivos como vienen y se sientan aquí y le dan cuenta a usted? ¿Necesitamos 80.000 policías? Ya, No, a ver, pero... los chilenos necesitan exactamente menos policías que nosotros para construir la misma población. Pero vamos en orden. El origen de esto es un descalabro ético y usted propone hacer una introspección de qué clase de sociedad hemos construido. Ok. Es lo importante. No puede haber un desarrollo del pensamiento sin acertar a dónde estamos equivocados para que algún grupo de actores de la sociedad comience a modificar el tema. Porque si no seguimos, como lo dije al arranque, dando diagnósticos iluminados, ¿sí?, sin conocimiento de lo profundo del problema. En esta coyuntura, ponernos a filosofar, entre comillas, averiguar qué hemos hecho mal en esta sociedad, para de ahí partir. Entonces, es lo mismo que hace el ministro del Interior, que hacía María Paula Romo cuando comenzó a hablar de la pobreza es multidimensional. Primero, hay que diagnosticar bien el fenómeno. Esto es multicausal. Híjole. Estoy totalmente en acuerdo con usted, pero debo acordarle a lo que me refiero. Filosofar es establecer parámetros para fundamentar una rectificación de la sociedad. Yo no estoy ejecutando ningún plan de gobierno en este momento. No soy un funcionario de Estado, ni soy un planificador de ningún organismo, pero por lo menos digo, ¿qué tiempo? Pensemos qué tenemos que hacer con este país. Filosofemos. Y me gustó la forma en que usted apela al origen ético de muchos de los males, no porque yo coincida en eso necesariamente, que es cierto, sino porque ahí está una de las causas. Si es tan profunda la raíz, ¿cómo vamos a atacar la causa que desencadena en el fondo todo lo que está pasando ahora? La falta de ética o una ética torcida. Usted, por ejemplo, se sorprende por el hecho de que haya llegado un hombre a ser presidente, un banquero presidente de la República. Es que se dijo que nunca pasaría en este país. Yo era de los que sostenía eso. Pero le voy a decir... ¿Usted también? Yo era de los que ¿Usted sostenía también creía que nunca iba a pasar? Era difícil. Después de Víctor Emilio Estrada, vi difícil que sea otro presidente. Aspiré que don Marcelo Aniao en su momento sea el presidente de la República. Alguna vez se habló a fines de los 90 de ese tema. Hubiera sido un hombre excepcional, pero sus proyectos que tenían lógica de largo plazo no avanzaron en el Ecuador. Dígame qué proyecto de largo plazo existe en el país. ¿Se ha sembrado un árbol? ¿Se transformó la educación del país, la universitaria? Ok. Sigamos por el banquero. El hecho de que él haya sido elegido demuestra un cambio en la mentalidad de este país y luego ocurrió porque él cambió también. De la primera a la segunda vuelta comprendió que su plataforma debía ampliarse y ganó. ¿Qué le pasó a ese banquero que debe liderar la transformación ética? Una cosa es querer ser presidente, como yo quiero ser jefe del cuerpo de bomberos, por decir algo. Y otra cosa es querer transformar una sociedad. Son dos conceptos diferentes. Él no ha entendido en lo que está. Yo creo que la mayoría de las personas que han llegado a la presidencia
han llegado rara vez con un objetivo claro político. Diría que Rodrigo Borja lo tenía muy claro, tenía toda una base ideológica, su narcisismo contrapesaba, normal en todo ser Y para humano. cuando lo tuvieron claro los otros ya se les acabó el periodo de gobierno. Hemos cambiado, vivimos, usted y yo hemos tenido la oportunidad de vivir 2 generaciones biológicas y por lo menos 4 generaciones, Ya. solo termino con esta idea, 4 generaciones sociológicas. No tiene un objetivo claro político el gobierno, también coincido. ¿Cómo se lo damos? Pero es que era de leer lo que proponía. ¿Qué era la fundación que ellos tenían? Una organización que ponderaba la escuela austriaca, básicamente. El libre de ahí- mercado y el liberalismo. La escuela austriaca, con sus diferentes maestros y temas. Y de ahí a la praxis, es como decir que yo quiero practicar algo en el laboratorio, como el federalismo en el laboratorio funciona, y cuando ya lo aterrizas a la realidad, es inviable. Es decir, el objetivo que tenían, encontraron que era inviable. Pero totalmente. Ya, el Pero espacio- lo deberían haber sabido Ya. para transformarse en apariencia tributaristas centroestatistas. Eso es lo que se transformó este gobierno. No lo saben, Ramón. Y Pero tampoco- eso es lo que se transformaron. Sí, y tampoco podemos esperar que aprendan. ¿Qué hacemos? Algunos dicen que lo están saboteando al gobierno, que por ejemplo en ineficiencia calle, que vamos a hablar también de cosas del momento, que por ejemplo que usted llegue al aeropuerto y no haya personal para que atienda a la gente en Guayaquil, es un problema generado por un sabotaje al Fue un gobierno. primer día de una congestión en que varios vuelos se atrasaron, inmigración tenía las casetas sin suficiente gente. Ojalá que ya lo hayan resuelto. Pero usted se puede explicar por qué un presidente que maneja uno de los bancos mejor ponderados en materia de cibernética, de El administración, segundo banco del país. y para algunos el primero, Sí. la versión más fácil para que lo entienda un cliente, ¿Ya? no pueda darnos cédulas de identidad, no nos pueda dar certificados de pasaportes y licencias. Es decir, el gran ejecutivo privado no es un gran ejecutivo público. Es que son dos cosas diferentes. Es uno de los problemas que he visto a muchos amigos en mi vida. Ya tengo como usted algunas décadas vividas. En mi vida he visto que la gente cree que ser empresario privado nos transforma en buenos Sí administradores. saben lo que públicos. estamos convergiendo, ¿no? Sí. Es que el problema es el presidente. El problema Es el presidente. bueno, es cambio de actitud también. No quiere cambiar. No sé cuán duro le cuesta al presidente cambiar. Creo que lo está intentando. ¿Cómo pero le nota cuesta. que no quiere cambiar? Porque a veces se empecina en adefesios. Por ejemplo, Por ejemplo, haberse encargado con Herbas, haberse ido encima del señor Egas, buscar puntos de apoyo extremos, el uno el más poderoso quizás del país, el banquero más poderoso del país, y el otro cito otro caso que a mí me extrañó. Yo no sabía que le tenía tanta animadversión a Fausto Ortiz en una entrevista conmigo. La segunda dijo, ese es un huevón. además un caballero. Ese es un huevón. Y a mí me parece eso, Fausto Ortiz, Fausto- un caballero. De paso. Aparte es un hombre capaz, quizás es uno de los más concretos economistas que yo he entrevistado. Ciertamente. No da tanta vuelta. Ok, sigamos indagando, porque la descripción que estamos haciendo de la conducta del presidente es preocupante. Significa que él extrovierte en el ejercicio de su mandato sus resentimientos y sus broncas personales, sus frustraciones o sus animadversiones. El presidente, que es mi amigo personal, lo considero por lo menos una persona a la que conozco bastante, siempre ha tenido esa dificultad de lo que yo recuerdo. Pero una cosa es ser un ser privado y otra es ser un ser público. Esa es la diferencia. O sea, Y- usted puede darse Usted el lujo. conoce igual a Nebot. Una vez es una cosa el ser privado y otra el ser público. Ha aprendido a contoner, ha podido manejar. Ciertamente. Recuerdo que conociéndonos algún día me mandó Claro. a la Zambacanuta aquí por En un programa mío. Exacto. Y en ese mismo programa le pidió disculpas. Exactamente. ¿Ok? Porque asoció el apellido Sonnenholzer con algo de los nazis alemanes. ¿Por qué? Porque el señor Sonnenholzer, en esa época, era de los pocos que en radio lo criticaban sistemáticamente. Y eso era un pecado en Guayaquil, más aún con alguien del nivel cultural de Ramón Sonnenholzer. Pero volviendo al ejemplo de la comparación, Nebot aprendió a un alto precio, ¿ya? No ser nunca presidente, aprendió. ¿Por qué no quiso? No, por otra porque cosa. fue una vez exaltado a la asamblea a decir, ya
lo que dijo, ven acá para mear. Bueno, Ok. eso es relativismo, otros han cometido peores errores, no ha Cosas que pasado marcan nada. toda la vida. Ok. La diferencia es que el presidente Lazo no aprende y ya llevamos 15 meses con él. No sé, pero a ver, un gobierno, un presidencialismo, el presidente es una figura, el resto es un cuerpo operativo. Veamos los errores en la estructura intermedia. No, antes de eso. No nos salgamos del presidente, Pero- porque usted me está diciendo Ok, que es está un bien. amigo personal de él y cree todavía serlo, ¿verdad? Sí, y que si él me considera bien y si no, amén, yo no voy a perder, aunque soy un crítico de él, no voy a sentir lo que estoy sintiendo, la preocupación por verlo enfermo, con un problema que, gracias a Dios, ojalá lo resuelva, y otra cosa es el presidente. Ya, de paso, en eso mismo, yo en privado le dije, en un chat del que no me he salido, me preguntó, ¿quieres seguir aquí recibiendo mis videos cuando yo salí de TC? Dije, claro, señor presidente. Privadamente y públicamente que Dios lo bendiga y lo proteja, señor presidente. Y se lo reitero. No solo por ser humano que soy y es, sino por las consideraciones personales de una amistad mal avenida ahora porque él no entiende mi rol. Como no entiende el de la prensa crítica, más aún si uno es amigo. Pero entrando en eso, usted dijo siempre ha sido así. La diferencia es que entonces él no se da cuenta, ya no maneja un banco, que no maneja una fundación, que maneja un país y tiene o esos exabruptos o esos deslindes. Él quiere parecerse a Febres Cordero, pero lamentablemente, porque lo ha mostrado. Acaba de hacer una como Venezuela. Febres Cordero, Sí. sitiar la superintendencia de bancos. Ahí tiene usted un ejemplo. Tiene uno de los tantos ejemplos que vamos a citar. Quiere. Pero ese no es su camino. ¿Cuál Ya- es su camino? El camino es haber logrado generar un gobierno de comprendimiento del problema nacional en unas circunstancias internacionales altamente complicadas, que a pesar de que el precio del petróleo ha tenido un alza, la estructuración, la problemática planetaria es altamente compleja. Tasas de intereses muy elevadas. En paralelo, una inflación que algunos países en Europa y Estados Unidos lo están escondiendo. Dicen que de 9%, pero de acuerdo a otros cálculos pasa el 10% de inflación. Todo un problema de la economía general en la cual tenemos que tener una solución. Ok, llegamos en menos tiempo del que yo creía. Yo no diría que a una solución, no la hay, a una salida. Acaba de situar Ramón Sonnenhorn cuál es el camino del gobierno, llegar a comprender lo que acaba de describir. ¿Cómo hacemos que lo entiendan? A eso nos dedicamos enseguida. De la estructura aterrizamos a la coyuntura. Ok, la propuesta del presidente de la Asamblea, ¿ayuda o no ayuda a la salida? La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam.
Bienvenidos a esta entrevista veraz por La Posta en exclusiva para medios digitales que emitimos gracias al auspicio de Telconet Latam, Ambienza, Gestor Inmobiliario, Chifletón de Food Life Products, Bankers Club, Riona, Proyecto Inmobiliario. Y me olvidaba de Expreso, después te lo cuento, ¿ok? Periódico que siempre tenemos a la mano. Por si acaso, no dejen de leer periódicos de papel, sobre todo los de mi generación, que estamos de la tercera edad, dense ese gusto, suscríbanse a Expreso, que tiene una promoción especial en ese sentido, y en este rato está siendo el mejor periódico del Ecuador, ¿ya? Yo balancearía un poquito más y renovaría un poquito más la página editorial, pero aún así y allí han habido cambios notables. Vamos a lo que les dije. Ok. Abona en la línea de lo que Ramón Sonneljorn propone como una salida para entender el cambio que está clamando el país en este contexto internacional tan complejo que describió. Esta extendida de mano que hace otra vez el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. A quien le interesa el diálogo es al país, y el país está por encima de absolutamente todos. No, y no podemos estar jugando con dimes y diretes de ninguno de los sectores, ni del legislativo ni del ejecutivo. Nosotros hemos invitado a un diálogo. ¿Quién ha propuesto la ley de inversiones desde el Ejecutivo? ¿Quién ha puesto en la mesa de que sea el inicio del diálogo la ley de inversiones? Es del Ejecutivo. Entre el día de hoy y el día de mañana voy a oficiar a los delegados de las 5 bancadas del Legislativo que ya están designados, y voy a oficiarle al señor Presidente de la República, con copia al señor Ministro de Gobierno, para el día lunes a las 10 de la mañana, en el Salón de Presidentes, para que nos sentemos a armar, y hay una sesión de trabajo, la hoja de ruta, iniciando por la ley de inversiones. No, aquí no se trata de caprichos, que quiero yo reunirme, que no quiero reunirme. Hay que separar las cosas. El tema legislativo, donde está la ley de inversiones, estará la ley laboral, le interesa al Ejecutivo, le interesa al Legislativo, le interesa al país. No, los otros temas que tiene que resolver el Legislativo sobre los análisis y las votaciones son situaciones ya internas del Legislativo, que es un poder autónomo. Bien, esto nos lleva al primer dilema, o a uno de los dilemas que planteé al principio, qué hacer con la Asamblea. Pero antes, ¿qué hacer con una invitación así? Ya, esto no es cuestión de chiquillos, empecemos a hacer una agenda común, reunamos lunes 22 y primerito recuperemos la ley de inversiones. ¿Le cree? ¿Le toman la palabra? ¿Lo toman en serio o lo descartan? ¿Quién le toma la palabra? El Ejecutivo. Yo creo que más allá de eso, que es una propuesta que él hace, es para qué queremos concertar. Porque si es para repartir los ministerios, como lo hemos visto a lo largo de la historia del país, en pequeños pactos, no tiene sentido. Y esa es una coalición que se ha hecho muchas veces con las resultantes que ha habido. Ok, más adelante vamos a ver una definición suya sobre gobernabilidad. Pero repartir o compartir, que suena más bonito, el uso del poder es una forma de lograr votos legislativos y generar gobernabilidad. Lo han hecho todos los gobiernos. Me acuerdo que Osvaldo Hurtado le entregó las aduanas a Gary Esparza, por Dios. Por eso es que le estoy poniendo ese ejemplo. ¿Qué vamos? ¿A compartir la problemática del país? Es que si o no a se... despellejar el país. Vivimos ya meses enteros buscando una solución al seguro social. Y yo ya N veces se lo dije a uno de los hermanos del actual presidente del directorio del IES. El problema del IES tiene que ir una intervención muy parecida a la que sucedió técnica. Es decir, que contraten un hombre como el señor Roberto González, que intervino en su momento el Banco del Pacífico, y lo logró levantar. Pero entonces, eso no se hace sin una mayoría legislativa que pueda apoyar. No, eso es operativo, el gobierno controla el seguro social. ¿Por qué no compartir? No. El problema es que va a salir... Ramón, el seguro social controla el gobierno. La mafia que está allí ya está sitiando a Alfredo Ortega Maldonado, hará lo mismo con Diego Salgado. Ya que tocó el tema, yo le pregunté, ¿van a cambiar a los 2 vocales sempiternos del directorio? Eso no depende de nosotros, eso lo tienen que nombrar. Pero tienen el control. No tienen nada. ¿Les van a exigir ustedes a los empresarios, a los trabajadores que nombren otro delegado? No, entonces ¿qué van a cambiar? ¿Sigue la señora Ramírez?
Kenia Ramírez, ¿Qué? de subdirectora manejando la mafia. Pero es que usted tiene que sentar un interventor en ese lugar, intervenir el seguro social. Un interventor como en su momento hubo en los bancos en crisis que lograron salir adelante. Y volviendo a lo legislativo. Con personalidad, no personas, y que estemos dispuestos a pagarle un buen sueldo a esa persona. Pero eso exige no voy a apoyo. aspirar a tener un administrador de alto nivel con $4,000, $500 y con menos descuentos. No. De acuerdo Tienes con la figura. Tienes que generar otra vez, eso. eso exige apoyo legislativo, si no llevan a todo el Ejecutivo a desfilar a la Comisión de Participación, a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión de Seguridad y terminan generándole inestabilidad para gobernar. Entonces, ¿por qué no compartir el poder con sectores de Pachacutic, con sectores de la izquierda democrática? Yo lo único que me temo es que volvemos a la esencia del tema, la desestructuración ética de la sociedad. Es decir, el mínimo recato, el mínimo pudor. No existe un mínimo pudor en la sociedad. ¿Un gobierno de monjes? No, usted sabe que yo no creo en los monjes. Entonces, ¿de ascetas? No, por lo menos de unos límites. Es decir, que exista un modo de limitar el tema, de una legislación clara, efectiva, que no permita lo que estamos viviendo. ¿Y hasta qué esa legislación clara? Esta payasada que estamos viendo alrededor de Oreglas. Quiere salir a dar cátedras un hombre que la Universidad Politécnica de Guayaquil le regaló el título. Sí. Una falsificación que nunca la misma Politécnica le enmendó. Que copió la tesis. Nunca le enmendó. Okay. O sea que nunca usted vio de la misma universidad, de una universidad que además la califican alto, éticamente todavía no logra pasar ese escollo, y 10 años después de eso, o 12 años después, el señor le dice que quiere salir a darle conferencias a las personas sobre materia. Qué bueno que lo recuerda para ilustrar eso es a lo que me refiero. Su argumento que dijo al principio, que el problema es un descalabro ético en el país. Siendo así entonces, y volviendo yo a la Asamblea, ¿por qué no sacar a la Asamblea? ¿Por qué no arriesgarse a la muerte cruzada? ¿Por qué el presidente Lasso desconfía en que, como lo ha dicho, en 6 u 8 meses tendríamos la misma asamblea? Dice él. O sea, él cree que el pueblo ecuatoriano no ha aprendido. El pueblo ecuatoriano eligió un banquero cuando se dijo que nunca lo elegiría. Y él cree que el pueblo ecuatoriano elegiría la misma porquería asambleístas que tenemos. ¿Por qué no sacar a la asamblea? Pero vea lo que ya están proponiendo algunas candidaturas. ¿Qué es? En concejales, en candidatos. Mire los especímenes socioculturales. Ya, pero el problema más que ese es que la ley permite postular a cualquiera. El problema es que nosotros votamos por también cualquiera. Tenemos de los otros. También tenemos de los titulados con PhD, alfa, gamma, beta, todos los temas que también entran en el problema ético. Y que creen que por su currículum además deben ser elegidos. Sí. O sea, y lo primero que reclaman es ¿por qué no votan por mí siendo que soy? Porque nadie te conoce, pues. ¿Ok? Es vital ser conocido, y para ser conocido hay que hacer militancia pública. Es muy cómodo, ¿no? Están en el consultorio, están en el estudio jurídico. Ya yo presté mi nombre y esperan que la gente venga. Usted es PhD, voto por usted. Ok, ¿no acabamos la asamblea? No acabamos la asamblea. ¿No la sacamos? Bueno, sería una opción. Pero le preguntó al presidente estatura política, no humana, sino política, para decir yo me arriesgo y voy a la muerte cruzada. Ya no tiene sentido. No ha vuelto la oportunidad, curiosamente. El otro día decía eso José Hernández. Otra vez. No ha vuelto. Yo no creo, a diferencia de la justicia está más desprestigiada que antes. La Asamblea tiene el presidencialismo 9% también, de aprobación. El presidencialismo también está desprestigiado. Y creo menos que la Asamblea. Pero el presidente no quiere dejar de ser presidente. No se quiere ¿Y arriesgar. dejaría de ser presidente si se lanza 6 meses más? A lo mejor se esforzaba y optaba por la reelección. Claro, a él le tocaría. Pero ese es un riesgo. Lo que pasa es que los políticos... No es que tienen que correr riesgo, porque si no van a terminar humillados. Y observe la mayoría cómo han terminado, sin correr riesgo. El mismo Jaime Nebot, ¿corrió riesgo o no corrió riesgo? ¿Qué mensaje, lo miden. ¿Qué mensaje tan preocupante? O sea, lo importante es durar, no importa cómo acabe. Sí. Okay. Terrible. Ya, vamos a ver otra definición de Guillermo Lasso ahora. Miren, sobre otro tema de coyuntura. Ya hemos evacuado algunos. Si es a satisfacción de ustedes o no, es distinto, pero ya verán cómo disfruto especialmente esta conversación. Sino que cambien de canal. Ya verán cómo disfruto especialmente esta conversación. Y ustedes disfruten al personaje todos los días en Tropicana. Gracias por esa gentileza. No,
Es casi una obligación mía. Me indigno a veces también. A veces me descompone, yo no coincido con todo. Con al revés también cuando te oigo a las 5 de la tarde. Y le pasa igual. Pero yo nutro mi amistad, especialmente con Ramón Sonnenfosner, de nuestras diferencias y no solo de nuestras coincidencias. Vamos a la otra precisión. Miren, sobre el tema de inseguridad, esto dijo el presidente que haría. Solamente la determinación y la voluntad de un presidente de la República con carácter que aplicará mano de hierro para luchar contra la delincuencia protegerá a los 17 millones de ecuatorianos. Convocaré a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Justicia, a la Fiscalía para armar un equipo y luchar contra la delincuencia. Lo haremos de manera decidida. Ahí tienen. ¿Está haciendo eso? Lo intenta, pero no basta con ser rígido. Hay que ser mucho más sagaces. Nosotros también él ha heredado una desinstitucionalización del orden público, ¿sí? Un debilitamiento de la fuerza pública que ha sucedido en gran parte de América Latina. Hoy día un policía no tiene la respetabilidad ni el poder de coacción que lo ejerce el Estado, que lo tenían en los años 80. Siendo así, es un suicidio lo que le está haciendo. Es decir, él ha declarado la guerra a una fuerza superior a él, que de paso ningún país ha vencido. El narcotráfico no lo ha vencido Colombia, no lo ha vencido México, no lo han vencido los Estados Unidos, que capturan al Chapo, pero permiten que se multiplique por 10 su organización. No lo han vencido. Y aquí que libra una guerra con un enemigo que no está preparado a derrotar. Bueno, primero poner, y solo como una acotación, el problema del narcotráfico en América Latina no es suficiente. El América Latino invade a los países del primer mundo en una forma terrible, con no solo los 2 o 3 productitos que nosotros exportamos, correcto, coca y marihuana, que son por lo general los más importantes, heroína adicional, pero... Es decir, aquí hay producción porque allá hay demanda. Sí, y allá hay demanda porque allá hay descomposición y allá hay plata. Y allá, además, hay otras drogas mucho más heavy, que están afectando esa sociedad. O sea, y hasta que se dé el ataque al problema por la causa, que es la demanda, y la demanda mucho tiene que ver con la prohibición de la droga, que es lo que vuelve rentable el negocio, porque no se la legaliza. ¿Cómo enfrenta Guillermo Lasso o el gobierno esto que usted se lo intenta nada más? Observe que son múltiples los efectos de no solo el narcotráfico, es el más agresivo, el más, lo que vemos, parece que parte de este tema que no es tráfico internacional, lo que pasó en el Cristo de Consuelo este fin de semana, implica una descomposición terrible de la sociedad que ya lo veíamos advirtiendo desde hace mucho tiempo y sobre todo en la época de Correa. Ya, pero que el gobierno ha agravado esa descomposición o es que se ha expresado más porque el gobierno dice que combate más la narcotráfico. Llega un aspecto que las cosas se desguaringan, ¿no? Al principio, qué buen término. Al principio se mantiene pegada, pero luego se va a acabar cuando ya se desguaringa. Estar desguaringado es eso. ¿Sí? Se desguaringó. A los tiempos oigo. Desguaringó. Todos esos barrios donde yo no es que crecí, pero fui a menudo al barrio de La Chala, al barrio del Cristo del Consuelo, tenían menos niveles de corrupción que los que hoy día ven. Ya. Está totalmente cercenada esa sociedad. Entonces, es un problema que nace en el problema de la educación. Y entonces el ataque tiene que ir por la recomposición social, no solo por la represión delictiva. Pero definitivamente es una mezcla de las dos cosas. ¿Y por qué no se hace? Porque es complejo. Porque no alcanzan los presupuestos, querido y Carlos. Entonces tenemos que evaluar. Tan impacientes, porque le pedimos milagros. Es que por un lado prometieron hacer milagros sin dinero, sin impuestos. Después terminaron cobrando impuestos y desperdiciando una tonelada en ineficiencia. Y por el otro lado no llegamos. Eso es un pacto social. El pacto social no es una declaración lírica filosófica que a mí me encanta. Es una concreción de lo que está ahí, como el matrimonio, igualito, es una concreción. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Para eso sí hay condiciones en este rato para un pacto social. Es que se ha perdido lo más importante y va a parecer, cuidado, va a pensar que me le estoy saliendo por las tangentes, no lo hago. Nosotros, mi generación, la de su madre que era un poco mayor a nosotros obviamente, todavía intentamos
estructurar algo para transformar la sociedad, partidos. De ahí nació el Partido Demócrata, nació el Partido Izquierda Democrática, entre otros menores que más fueron membretes. Pero los dos principales como estructura política clara, era Izquierda Democrática y el Partido Demócrata. Fracasamos. ¿Pero qué hicieron los nuevos? Usted se recuerda esa crítica fuerte que tuvo la gente cuando yo hice una simple anotación referente a Ruptura 25, que se formó para después de 25 años de democracia, en el 2004, hacer una nueva política. ¿Hicieron una nueva política? ¿O se acomodaron en lo que se llama en la Realpolitik? Exactamente. Que ha terminado corrupción. Se resintió María Paula conmigo. No, se molestaron conmigo, se dieron por ofendidos, pero no lo analizaron. Eso es lo que vengo a decir. La coyuntura desaborda lo importante. ¿Por qué no pudieron transformar la sociedad? Ahí están algunas claves más que ha dado Ramón Solano Colder. Primero, atacar el problema de educación, que es un proceso y es largo, pero por eso mismo debe ser comenzado con urgencia. En esta coyuntura, sí, con la famosa campaña de valores, no solo la formación en valores de los hogares. Y mire, solo una cosa. La alcaldesa está trabajando en educación, en cosas de ese tema. Está trabajando con la Fundación Humboldt en esa materia, la UNESCO, intentando. Pero el volumen, la balanza del problema es tan grande. Nos desborda. Que la desborda. Okay. La intención termina desbordada porque todavía no hemos hecho un pacto realmente nacional que priorizamos. Qué bueno que repite la palabra. Pacto social fue como le llamó Ramón Solano Colder. Y a mi juicio las condiciones para eso están dadas, que van más allá de la agenda legislativa común que propone Virgilio Saquicela. Pero para hacer un pacto social, ¿qué tenemos destruidas? Las instituciones intermedias. Dígame, ¿qué colegio de arquitectos ha hecho un plan del Guayaquil del futuro o del Quito del futuro? Ninguno. ¿Qué colegio ¿cómo se llama?, de ingenieros agrónomos ha enfrentado el problema de este río que está colapsado? Y por más que con la buena voluntad de las autoridades de dragar el río, no vamos a resolver el problema de colusión del tema. Ramón, pero entonces usted me deja sin opciones. Como las instituciones están colapsadas, no serviría el pacto social. No, señor. Entonces el último que apague la luz. Es la dificultad, es la dificultad. Yo observo las dificultades, yo soy un pesimista optimista. ¿Y cómo las hacemos a un lado? ¿Quién comienza este proceso? Liderando, pues, liderando. Puta, tiene que emerger muchos líderes que formen nuevos líderes para esto, no nuevos, los mismos viejos, reestructurar, porque si no, como dice en Argentina, el único lugar seguro es el 6. Y hasta que la salida. Sí, y hasta que ese proceso se dé, ¿quién toma la bandera? O sea, hasta que se forjen los nuevos líderes, muchos de los cuales de paso se han pasmado porque los han aplastado los caudillos. ¿Quién tiene que hacer eso sino el presidente de la República en un sistema presidencialista? Él debería proponer un pacto social, desde luego creíble, no solamente como medida de efecto. Pregúntele a un ecuatoriano si tiene un proyecto a 5 años, si tiene uno a 10, uno a 20 y uno a 40. Muy poco. El presidente tiene un presidente de 40 años. A lo mejor quiere ser presidente de 40 años, pero la pregunta es, ¿tiene un proyecto de 40 años? Tienen un plan 2030, dicen, y que lo van a seguir. 2030 es referido hasta al 2030, o sea, del 20 al 30. Muy ya quedan 7 años. Okay. No hay una visión. Ok. Bien. Ahí están muchas de las cosas que faltan, y no por ser complejas y abundantes, deben aplastarnos, sino motivarnos y retarnos a enfrentar el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Dos consultas más sobre el presidente Lasso a Ramón Solano Colder. Lo que tiene que ver con su ataque puntual a actores políticos y lo que tiene que ver con su promesa de recuperar lo robado.
Proseguimos esta entrevista veraz, averiguando sobre los dilemas del Ecuador. Y hemos tratado y evacuado algunos. Pasemos ahora a examinar dos posiciones más de quien, a mi juicio, debe ejercer el principal liderazgo, no el único, en las respuestas a estos dilemas. El presidente Lasso. Y por este camino tomó respecto a uno de sus contradictores políticos. Y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción. Y yo no lo voy a permitir, porque no he sido electo presidente del Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Hervas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página web del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. ¿Cómo entender esas actitudes? Un poco dramáticas. Pero valiosas. Antes le reclamábamos a un presidente precisar, singularizar, nombrar a casos que él considerara de corrupción. Nombra uno. Comience por los grandes y ponga la función donde tiene que un director de renta del SRI. Y el director del SRI oficial sin ninguna teatralidad que le pueda haber generado consecuencias. Porque una cosa es que usted tenga cero de impuesto a la renta y realmente sus deducibles le hayan permitido lograr ese tema. ¿Qué es comenzar por los grandes? ¿Perdón? ¿Qué es él advirtió a nuestro presidente, le advirtió al Ecuador que él iba a iniciar una lucha contra los evasores tributarios. No he visto todavía un pez significativo volando por el lugar. En uno de los temas. Una cosa es cargarse como empresario pequeño, mediano y coger, eso hasta puede ser mal visto. Ok, vamos a otro. Recuérdele, solo le recuerdo qué le pasó al presidente Correa. Cuando el presidente Correa fue aplaudido cuando atacó un grande. Pero cuando se cargó con los chiquitos, perdió mucho de lo que se llama la justicia social. La justicia social es con los grandes desde el campo populista, nunca con los chiquitos. Vamos a otro desafío quizá más complejo que esto y que merece también ser analizado. ¿Qué pasó con esta promesa? Que devuelvan lo robado y después que se vayan a la cárcel, porque no es posible que se vayan a la cárcel por 5 años, se comporten bien, vayan a la casa a los 2 años y a los 4 salgan libres. Ya pagaron la pena y el dinero robado. Bien, gracias. No, señor, el dinero nos los van a devolver. Los 500 millones de la IPOL y los 70.000 millones de la década robada. Todo lo van a devolver porque es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano. Y vamos a impulsar la Comisión Internacional de Lucha. Lo de la Comisión Internacional de la Lucha contra la Corrupción, ya ven ustedes en qué quedó. En una secretaría dedicada a prevenir la corrupción, no a combatirla. No se pudo hacer lo de la ONU porque se dieron cuenta recién después que era injerencia en un ámbito interno. Luego trajeron un grupo de asesores que no han avanzado mayormente. Por ahora dejemos eso. Vamos a la otra parte. ¿Qué hacemos con la promesa de recuperar lo robado? No importa la magnitud. ¿La olvidamos? Llegamos décadas recuperando lo robado. Vamos de un sainete a otro sainete. Pero la gente se lo tomó en serio. Pero yo también lo llevo tomando 40 años. Viendo cada arrastre de consecuencias de que rara vez haya recuperado algo el Estado. Entonces, ¿desistimos de eso? Es que estamos hilando mal. ¿En qué sentido? Estamos disparando mal. Estas cosas no se manejan de un discurso, se lo manejan del efecto real, no del efecto sonoro. Yo soy el bravo, voy a lograr esta cosa. Hago un justicialismo como el que hizo el señor expresidente del país, Correa. Terminó sentenciando a los Isaías que cometieron algunas cosas no correctas, no quiero hacer, pero terminó haciendo tantas cosas incorrectas en contra del señor, de la familia Isaías, o los 3 hermanos Isaías,
que terminamos indemnizándolos con justa justicia. Así fue. Así de sencillo. Increíble, ok, entonces... Esto no es de quien grite y vamos a recuperar lo robado y la vaina, eso es teatralidad. Ya, y el dilema... Mira lo que está pasando en Colombia ahorita. En el dilema en este caso Si es... llega el diagnóstico de la pobreza de la Sí. vaina y no comienzan a actuar Sí. en el primer día. 2 semanas ya enredándose más en vez de desenredar la madeja. Entonces, ¿pero en esto qué? Silencio y contratar compañías especializadas. Pero hace años que vienen diciendo las compañías invisibilizadas que yo te traigo al detective Huchin y que le pagas tanto. Hay que pagar. El problema es que mañana por pagar una comisión de 25% de recuperación, aquí van a hacer un incendio. Porque no es que no se paga X miles de dólares. Y debería ser 40%. Lo importante es no cuánto recuperan, sino el hecho de... Pero mire usted la diferencia entre Perú y el Ecuador. ¿Cuántos países peruanos han sido extraditados? Muchos. ¿Cuánta plata le recuperaron a Odebrecht? Cerca de 250 millones de dólares. Es decir, que posible es posible. Ajá. Aquí lo que puede suceder es que debajo de esta moza, yo no puedo más que dar una de las tantas hipótesis que pueden nacer, es que hay gato encerrado en las estructuras jurídicas del país que no permiten eso. Está claro. Mire usted al señor Poli, con viento fresco, ¿cómo se llama? Allá cuando lo deberíamos haber nosotros retratado antes que la justicia norteamericana. Tuvo que hacerle ella, ok. Ahí está otra clave. Es decir, atrás de cada palabrería hay en el fondo un encubrimiento convalidado por un sistema de justicia corrupto. ¿Qué hacemos con ese sistema de justicia? Me lleva a la última parte del programa en donde averiguaré qué incluir en los temas de la consulta que inevitablemente se va a hacer. ¿La justicia? Sí. ¿En qué sentido? Lo veremos. La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Cerramos esto con uno de los dilemas fundamentales del momento. Consulta sí o no, cuándo y qué consultar. Parte final de esta entrevista con Ramón Sonnenholzner sobre los dilemas del Ecuador en este momento. Múltiples, complejos, todos. Pero que si se empiezan a visorar mejor, diagnosticar correctamente como él propuso, ubicar en sus causas, retomar desde la base que es la ética torcida que en este momento reina, se pueden empezar a resolver. Y eso redundaría en una cosa que se llama gobernabilidad. En una reciente comparecencia en Vera a su manera, cuando todavía hacíamos el programa en TC, Ramón Sonnenholzner refirió así el tema de gobernabilidad. Una cosa es exhibir un gabinete conciliador, la mirada social. Pero ahora tenemos que buscar para la gobernabilidad un equilibrio socio-político-económico. Ok. Esa fórmula es fundamental, porque buscar los recursos para que sucedan los hechos planteados es fundamental. Lo puso dificilísimo. Eso fue abril del 2021. ¿Sigue siendo ese concepto de gobernabilidad vigente o hay que aplicar otro? Es planetariamente vigente. El equilibrio de las tres patas. Es universal. Sociopolítico terminamos siendo Cuba.
económico-político, terminamos siendo una sociedad que no considera la sociedad. Ok. Es decir, ¿Patea el tablero o patea el trípode la consulta anunciada o no? obviamente que lo podría plantear, el problema es, ¿habrá éxito en esa consulta? Antes que eso, el éxito lo habrá según qué consultar. ¿Qué consultaría usted? No digo qué preguntas, ¿qué temas buscaría que la consulta? Personalmente no estaría rebuscando tanto en las nuevas leyes. Usted ya me conoce, yo creo que uno tiene que gobernar con lo que tiene. Correcto. Yo creo que hay ese viejo dicho montuyo, cuando la partera es mala... Le echa la culpa al culo, así decimos. No, igual Bisturi. Ya, cuando la partera es mala, le echa la culpa al culo, así decimos. Me quedo con el Bisturi. Me quedo con el Bisturi. Ok. Sí. Entonces, ¿sobre qué preguntar? Por lo que tenemos, hay que preguntar, por ejemplo, sobre la importancia y la vigencia de las organizaciones políticas del país. Sobre la fundamentación de la estructura. Yo discrepo de aquellos jóvenes, que conozco muchos, que dicen, el partido es un medio, el partido es una estructura. Y es inamovible al hecho en sí de quién está encima. La democracia necesita de partidos vigorosos, reales, democráticos, Ese fundamentales. Un tema. ¿Qué otros? Ese es de base. El segundo, no seguir engañando a la sociedad que el tope de llegar a la universidad es la libertad. La universidad fue hecha cuando el Estado lo paga para aquellas personas que tienen capacidad para entrar, para recibir educación, para hacer una profesión. Seguimos engañando a la juventud. Además, despreciando otros oficios, como que el hecho de ser máster, doctor, lo lleva a una especie de eureka que también está engañando a la sociedad. Ha trascendido ya un tema, van a consultar sobre la extradición, ¿usted está de acuerdo? Pero eso, primero, ¿sobre qué extradición quieren? La de ecuatorianos a otros países. Si lo quieren, pues está bien, pero ahí no está la calentura en la sábana. ¿No disuade eso a la mayoría de capos? ¿A dónde los han disuadido? Ok. Pero dígame dónde los disuadido. México no funcionó y extraditaron. ¿Dónde los terminan extraditando al presidente de la República? Ya. El otro tema que se propone consultar tiene que ver más con algo emocional, pero también justo. Cadena perpetua para crímenes atroces, especialmente aquellos que por violar matan a la víctima. Estaría de acuerdo, pero la pregunta es quién la va a liderar. Porque para ganar, hoy en día necesita un líder. Cuidado, termina como usted ha visto algunas consultas populares o plebiscitos, que terminado perdiendo el plebiscito porque la consulta no era por el objetivo, sino por el fin. Me acuerdo del caso de Le pasó Sixto. a Febres Cordero en el 86. Le pasó a Sixto. Sixto Durán Ballena en el 95, correcto. Y consultaron a Cuidado. Febres Cordero algo tan obvio como la participación de Y los liderazgos de ellos eran mejores y más sólidos que el actual. Es decir, Y en no- eso que el presidente no se resienta conmigo. Ese es un no a la consulta, entonces. Pero es que... ¿Es un harakiri? Es que tiene o lo lidera otro. Pero el presidente Que no se puede apropien liderar. los ciudadanos de la consulta. Pero bueno, es que tiene que nacer de la ciudadanos. ¿Qué se puede Porque dime, el presidente hoy tiene el liderazgo para ponernos algo en forma democrática. Según el contenido, sí. Eso creo yo. Depende de lo que proponga. Hay que preguntarle a las encuestas, pero yo especulo, hago una Es hipótesis. que las encuestas responden que no, pues Ramón, tiene 74% de rechazo. Yo En creo que, Quito por y ejemplo, la Guayaquil. pena de muerte sería algo interesante, porque, a ver, en una justicia corrompida, Dios mío, mañana puedo estar... Ramón, volvemos a aquello con lo que empezamos. Nos guste o no, la mayoría de respuestas o de temas o de salidas, yo no quiero hablar de soluciones en este caso, dependen del presidente o pasan por el presidente. Y tenemos un presidente que no reacciona como debería frente a los retos que se le proponen. ¿Qué hacemos con el presidente? Bueno, el presidente tiene que saber qué va a hacer. Hoy día no sé cuál es el estado de su situación de salud. Él sabe qué va a hacer. Él va a persistir en sus visiones equivocadas porque cree que como yo soy el presidente de la República, los demás no me tienen que objetar. Y se lo digo, una vez lo referí aquí. Invitó a Ramiro García Falconi un fin de semana para consultarle un tema penal. Ramiro García le expresó su opinión, que era contraria a lo que pensaba hacer el Ejecutivo. Y lo que le dijo el presidente de Ramiro, el presidente de la República soy yo. Refiere a otro caso reciente. No es cierto que no tiene gente que le dice o que lo contradice, que le dice lo contrario. El presidente, cuando comienza a hablarle a esa persona, se pone a ver el celular.
termina de oírlo lo que le dice en sentido crítico o contrario y dice gracias, ya oí. En otras palabras, ¿no? ¿Qué hacemos con un presidente así en sí mismo? Pero, a ver, el presidente es una figura del circo. Es la figura del circo. Es una figura del circo. Es el domador de leones. Es una figura del circo. Los dueños del circo somos los ciudadanos. Ok. Y solo un domador, y voy a coger su ejemplo, se luce en la medida en que puede coordinar con todas sus facetas y tener lo que nosotros en comunicación hacemos, la mirada para que esta entrevista salga bien. De lo contrario no funciona, es una. Y eso tiene varias aceptaciones, desde la revocatoria del mandato, o de que en un momento dado el Estado pida la transformación de la posición de él, por no decir la revocatoria. Ahí está la respuesta final y el peligro final también. Gracias a Ramón A ti. por, no le voy a decir lo que él detesta oír y no se jacta de ser un iluminado. No. Gracias por la claridad y la frontalidad con que ha respondido los desafíos del presente y la respuesta que dio ahora último. Obsérvenla bien. El presidente es solo una figura del circo. Insiste. El resto somos los ciudadanos. O sea, él nos traslada a nosotros la responsabilidad que en efecto tenemos de hacer que en este caso cambie el presidente, cambie el gobierno y corresponda su actuación, primero a lo que prometió en la campaña, a lo que siga siendo vigente. Hay cosas que tácitamente o expresamente ya ha descartado. Por ejemplo, las 200,000 viviendas gratis para los más pobres en el campo, bullshit, descartado. Ahora están haciendo un proyecto experimental de 300 casas de Cañaguadú en Manabí. Chévere. Ok. Por ejemplo, nunca subir impuestos. Fue lo primero que hicieron. Está bien. El país le ha perdonado y le ha soportado muchas cosas a Guillermo Lasso. Pero lo que no le aguantaría es una claudicación última y final. Y para eso, primero tiene que hacer una introspección en sí mismo por algunos elementos que aquí he descrito. El principal problema del presidente es el presidente. Su arrogancia, su soberbia, su necedad, su tosudez, su persistencia en cosas que no funcionan, el creer que el país se puede manejar como manejó un banco, con la verticalidad que allí procedía en los dos sentidos, de arriba abajo jerárquicamente y honestamente en el otro sentido. El manejo tiene que ser mucho más horizontal porque está frente al Ecuador. Y lo otro, rectificar con una serie de medidas y de temas que tiene a la mano, pero por alguna razón insiste en no ver. Y si no lo ve, tenemos que hacérselo entender nosotros. ¿Saben por qué? Porque las consecuencias las pagaremos nosotros. Si la debacle empeora, él tiene como irse a Miami a vivir si quiere, o los capitales suficientes para permanecer aquí. Todo pasa porque salga bien de su trance de salud de este fin de semana y Dios lo proteja. Se lo deseo sinceramente. Buenas noches. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.